Entonces, este es un artículo donde están todos los datos muy completos, el link donde se puede encontrar, el nombre, por acá en la parte inferior me indica también la revista donde se publicó el artículo, un número que se ha asociado de alta calidad, por acá el tiempo cuando se publicó, el volumen, el número, las páginas, bueno, tiene en sí toda la información que se requiere para hacer una referencia bibliográfica completa. Y es el que voy a tomar de ejemplo ahorita. Entonces voy a estar aquí compartiéndoles Word y también compartiéndoles PDF para que vean de dónde tomo la información para poder realizar esa referencia y cita bibliográfica. Entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar en Word. En este caso, pues, mi computador o este Word solamente tiene las normas APA hasta la sexta edición. Hay otros que ya tienen hasta la séptima, entonces en ese sentido, si ya tiene incluido allí ese estilo hasta la séptima edición, pues ya pueden elegir de una vez la séptima edición. Y en el sentido de que solamente lo tengan hasta la sexta, como es el caso mío, en algunas citas hay que hacer modificaciones de manera manual. ¿Por qué? Porque todavía está pues allí no actualizado a la séptima edición, sino que sigue allí en esa cita. Entonces, lo primero pues es ubicar allí en las herramientas de Word, referencias, luego ir a donde dice insertar cita, luego voy a donde dice agregar nueva fuente, allí me va a aparecer un cuadro de diálogo donde debo incluir una información. La idea es que como este artículo es tan completo, voy a darle aquí en la parte inferior, en este cuadrito lo voy a habilitar donde dice mostrar todos los campos. Y allí se me va a desplegar pues, más campos que yo puedo incluir y lo hago porque este artículo tiene la mayoría o muchos de estos campos en los que puedo ingresar pues la información. Siempre tengo que tener en cuenta algo y es elegir el tipo de documento. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde yo tome la información, si por ejemplo desde un libro, de una sección de un libro, si es un artículo de revista, de periódico, bueno, si aparece, es un informe, es una conferencia o es de un sitio web, es de una grabación, de una película, dependiendo de eso, entonces, pues así mismo va a salir la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque no será el mismo orden de estos datos que están aquí para una página web, para un libro. Entonces, lo primero es elegir el tipo de fuente bibliográfica de la cual yo tomé la información. Entonces, como el primer punto. Lo otro es siempre ir aquí a donde dice editar, donde dice esta parte de aquí, editar, para incluir el nombre, sea de uno o varios autores. ¿Por qué se los menciono? Porque para que me salga la cita de la manera correcta, con esto quiero decir, lo que va allí en ese paréntesis que es el apellido y el año de publicación, en ese sentido, si yo lo hago aquí, incluyo los datos, tengo que tener muy en cuenta que primero debo poner los apellidos y luego los nombres. Como en muchas ocasiones se nos olvida que debe de ir de esta manera, lo mejor es darle aquí en editar. ¿Por qué? Porque aquí ya me piden cada uno de los datos, los apellidos, el primer nombre, el segundo nombre, si deseo, pues incluirlo. Y ya automáticamente la cita se me va a generar de la manera correcta. Cuando no lo hago de la manera correcta, así que primero incluya los apellidos y luego el nombre, cuando realice o le dé generar esa cita, lo que me va a aparecer es el nombre y no el apellido del autor. Y pues ya saben que tengo que incluir ese el apellido. Entonces voy a empezar pues a tomar la información del PDF que les mostré ahorita, de este PDF. Voy a tomar aquí pues cualquier párrafo para hacer como tal el ejemplo. Y generar aquí esa referencia.
Listo, entonces siempre tengo que pararme en el lugar donde quiero que se inserte la cita. Si quiero que sea aquí al final, para hacer énfasis en el texto, entonces pues ubicaré aquí el cursor para que así automáticamente se me genere o Word genere esa cita bibliográfica. Ya luego, pues voy allí donde dice referencia, ingreso allí, luego insertar cita, agregar nueva fuente y voy a iniciar incluyendo todos los datos. Los primeros datos que me piden son pues, el apellido y los nombres de los autores. Voy al artículo original a buscarlos, en este caso pues solamente aquí están. Los puedo copiar y pegar en Word. Allí me deja copiar y pegar y aquí pues puedo poner los nombres. Pues en este caso, esta persona tiene 3 nombres, solo vamos a incluir 2. Y pues después de incluir el primer dato, voy a ir allí donde dice agregar, luego voy otra vez pues al PDF para mirar el otro autor, porque en este caso este artículo tiene 2 autores, y hago lo mismo, copio los datos de esos autores o de ese autor que me falta, los incluyo allí, y listo, voy agregando. Luego al final, pues si solamente son 2 autores, le doy a aceptar y aquí él automáticamente pues me organiza cómo deben de ir los autores. Luego de allí me menciona pues el título, entonces empiezo a copiar toda esa información. Al comienzo es algo dispendioso pues porque no sabemos utilizarlo, pero luego que aprendemos es mucho más rápido. Y ya después la ventaja es cuando genera sobre todo esa referencia bibliográfica de la manera correcta, como lo más importante aquí. Entonces, luego de allí empiezo pues a tomar los datos, me dice que en qué revista está publicado y empiezo a escribir nombre de la revista, el año de publicación, muy reciente es así. En este año, luego por acá vamos a ver qué más información me puede servir, me dice que el volumen es 8, número 1, me dice que son 15 páginas, por acá abajo me aparece pues la demás información, volumen 8, número 1, voy a tomar solamente otra más para que ya me salga, voy a tomar la dirección, y la voy a poner acá. Entonces ya después de que se incluya pues la mayoría de datos, le doy a aceptar y él aquí automáticamente me va a generar la cita bibliográfica, aquí está. Dado el caso de que yo quiera hacer énfasis no en el texto, sino en el autor, eso quiere decir que estos autores vayan al inicio de mi texto, pues lo que tengo que hacer es ubicar primero el cursor hacia adelante, luego es donde dice insertar cita, como yo la agregué, todas las citas que yo agregué en este documento me van a quedar ahí guardadas. Si más adelante requiero utilizar de esa cita bibliográfica en otro apartado de mi trabajo, entonces lo puedo hacer, señalo o la señalo allí pues me va a salir, como no está de la manera correcta, manualmente tengo que acomodarla y ponerla como se debe citar cuando se hace énfasis en el autor. Entonces debo ir donde dice convertir cita en texto estático, la convierto y lo que hago es que elimino este paréntesis de acá
y le pongo el paréntesis al año y pongo la palabra que siempre pues debe acompañar allí, que puede ser afirma, establece, y allí ya me quedaría la cita de esta manera. Si por ejemplo necesito incluir el número de página porque es una cita textual, entonces por aquí me da la opción donde dice editar cita, perdón, aquí en esta flechita me dice editar cita y me da la opción de agregar la página. Entonces allí puedo poner, digamos en ese caso lo tomé la página 1, entonces pues elijo la página 1 y le doy a aceptar y ahí automáticamente me sale la página 1. Cuando quiera insertar ya pues la tabla de bibliografía al final del trabajo, cuando ya tenga todas las citas de todos los documentos allí, pues entonces voy aquí donde dice bibliografía y incluyo y ya me sale pues toda la información. Si tengo muchas, pues me van a salir allí todo el listado de todas las referencias que han estado citadas en mi documento. Igual esto está en la carpeta de la clase pasada, y allí hay como un manual que tiene el paso a paso, está allí con capturas, entonces pues yo sé que así no se les va a quedar de una, pero con ese manual pues pueden intentar utilizarlo y hacer eso. ¿Por qué? Porque en el proyecto al final pues les va a tocar sí o sí utilizar ese lector de referencia. No sé si alguien tenga alguna duda. Profe, sí. Dime. Bueno, son tres. La primera es, dado el caso tal de que todos sean de un libro, pero pues que uno lo encuentre obviamente en la web, ¿uno pone el libro o pone el sitio web? No, allí pondrías que es un libro, porque puede ser que el libro sí está escaneado, pero pones libro, pero al final te va a aparecer la opción igual de poner el libro. ¿Por qué? Porque hay libros que también están en la web, entonces no hay inconveniente. Allí lo que tienes que hacer es al final poner el link en los últimos campos de esa ventana que se abre allí. Listo. Bueno, yo me acuerdo que si no tenía fecha se ponía SF, ¿cierto? Sí. Y si no tengo autor, ¿puedo poner el nombre de la página donde lo encontré? ¿O ahí cómo hago? Sí, por ejemplo, aquí voy a otra vez a ingresar. Aquí. Mira, va a depender. Si no tiene autor, hay dos opciones. Según las normas APA, si yo no encuentro autor, no encuentro el nombre de la página, porque en ocasiones ingresamos y como que no hay absolutamente ningún dato, ni la página tiene un nombre como tal o no aparece el nombre del autor. En ese sentido, cuando no está así, lo que se recomienda es que aquí, entre comillas, pongas una parte del título. Eso es lo que dicen las normas APA séptima edición y debe ser entre comillas allí una parte del título, pues si es muy largo. Si el título es corto, pones todo el título entre comillas. Pero, por ejemplo, si la información que tú encuentras tiene un autor allí corporativo, entonces pues aquí agregas como tal allí cuál es el nombre del autor corporativo. Aquí te ponen, pues, un ejemplo, puedes poner allí si es el DANE, entonces pones allí DANE, si es de la gobernación, entonces pones allí las siglas que representen esa parte de las citas. Dado el caso de que esos autores corporativos no tengan abreviaciones. Si tienen abreviaciones, pues ahí ya te toca manualmente hacerlo de la manera correcta porque según eso, la primera cita debe de ir incluyendo todo el nombre de ese autor corporativo y luego allí unido también la cita. Entonces, pues va a depender. Pero se pone aquí el autor corporativo o si no, puedes poner aquí el nombre de la página y si no encuentro absolutamente nada de esos datos, el título, entre comillas, pero un pedazo del título si de pronto es muy extenso. Ok, profe. ¿Y la tercera? No, ya, era la que le pregunté que si no tenía fecha se ponía SF, pues era para corregir eso. Ah, sí, aquí si no tiene fecha donde dice año, pues entonces allí lo que hacen es poner S.F. y ya.
lo que hace es ponerte pues este dato allí reemplazando el año de publicación. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien más tenga dudas respecto a esto. Buenas, profe. Hola, Andrés. Hazme un favor, ahí en el texto, algo que colocaste decía de hoy, ¿eso es una especie de URL o algo así? Sí, lo que pasa, espérate, voy al artículo original. Vas a encontrar unos artículos donde te va a tocar, por ejemplo, antes de descargarlo y guardarlo, a ti te toca pues mirar de qué página lo tomaste. Pero otros artículos, cuando ya están en revistas como esta revista, que es una revista, por decirlo así, un nivel alto de calidad científica, a ellos les asignan un DOI, que es como un número de identificación. Y sería este, mira que por aquí aparece un número, entonces este es el número de identificación que tiene este artículo en esa revista. Entonces, en algunas ocasiones vas a encontrar, sí, como está aquí, todo el link, o en otras ocasiones vas a encontrar ese DOI solamente con este número. Entonces, tú pones aquí ese número y ya la persona, para encontrarlo, la persona que esté interesada, pues va, ingresa a esta revista y da ese número de DOI y encuentra este artículo. ¿Listo? Entonces, es como un número de cédula, por decirlo así, que le dan a los artículos. Perfecto. Y ahí en la parte de abajo también, profe, al final. Por favor. Más abajo, aquí. Sí, exacto. Ese ISSN, ese código, me Es de la explicaba que revista. era de las revistas como que de calidad o es algo así innato de Sí, todas las revistas. sí, es un número de calidad porque es que como ellos aquí, mira, por ejemplo aquí me dice el volumen 8, número 1. Entonces puede ser que de este volumen 8, que sean todas las publicaciones del año 2021, ¿cierto? Pero van a haber varios números. Entonces esta, mira que aquí dice que, digamos, para ellos solamente hay 2 números anuales, porque dice que es de enero a junio del 2021. Entonces quiere decir que el otro semestre será el número, volumen 8, número 2. Y a esta revista, este volumen, le dan este número de identificación. Perfecto, entiendo. Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, creo que ya. Ahorita vamos a seguir con el siguiente tema, que es lo que tiene que ver con los tipos de plagio. Yo les estaba mencionando, bueno, sí, hay muchos tipos de plagio, pero la idea es que miremos los que son más comunes o más frecuentes. Hay otros que son pues muy evidentes. Entonces, no los puse allí. Un plagio pues muy evidente puede ser el simplemente no citar absolutamente nada en mi trabajo. Pero hay otros tipos de plagio que existen y ustedes cometen en algunas ocasiones porque no conocen y piensan que eso no es hacer plagio, y en otras ocasiones sí totalmente saben que están cometiendo el plagio. Entonces, no sé si alguien investigó algo sobre estos tipos de plagios más frecuentes. Yo les había indicado, les había dejado ahí en fin como tal que era Sí, lo que profe. debían buscar. Entonces, bueno, por allí me dijeron que sí. Sí, Listo, profe. dime, Sí, Diego. profe. Pues, profe, el que hablabas tú inicialmente, que se conoce como clonación, decía que es pues, cuando se presenta el trabajo tal cual es de la otra persona, solamente se le hace pues como el cambio de nombre y se presenta como propio. Otro tipo de plagio que encontré, uno que se denomina mosaico. Y dice que es cuando uno copia de varias fuentes, pero entonces la copia se acomoda de tal forma que encaje bien y que se encierre una idea concreta. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ir viendo el primero que mencionaste ahí, clonación. Aquí, pues yo lo saqué como tal. La definición la tomé de varias páginas, pero el ejemplo la tomé de solo una que aparecía aquí, me parecía que era muy buen ejemplo. Entonces, como tal, esta definición yo la tomé de varias páginas, en donde pues hablaban del mismo concepto y es el que tú estás mencionando,
que mencionaste al inicio, y es el de clonación, también lo denombran o lo denotan como plagio deliberado, y lo que tú decías, en este caso lo que hace es que él presenta el trabajo como propio y es una copia textual sin efectuar pues ningún cambio. Y aquí en este punto ya se sabe que ese plagio sí es con una decisión intencional, porque la persona que está presentando el trabajo sabe que se lo copió a alguien totalmente. Y lo otro es que este plagio es el que tiene mayor penalización, pues debido a eso, debido a que está tomando todo el trabajo de una persona para presentarlo como suyo. Y este es el que da ese tiempo de cárcel o esas multas, incluso en la universidad se puede llegar al punto de que se vayan al comité académico y la universidad tome la decisión de expulsarlo de la universidad. O si toman otra decisión, de pronto puede ser que, pues, que no ganen la materia porque pues, hicieron este tipo de plagio. En ocasiones se han presentado conmigo estos plagios. Han presentado trabajos de compañeros del semestre pasado, en donde solamente pues cambian su nombre, pero pues obviamente yo sé, y como yo soy muy juiciosa revisando los trabajos de una manera muy detallada, entonces yo me acuerdo. Apenas yo veo este trabajo, yo dije, este trabajo ya lo leí. Cuando voy a buscarlo, sí, claro, encuentro y es un trabajo que han presentado otros compañeros en semestres anteriores y ellos lo hicieron como suyos, hicieron este tipo de clonación. Y en otras ocasiones en los proyectos me ha pasado que han plagiado hasta tesis de grado que están tanto publicadas como tal en la web, como otro tipo de tesis de grado que apenas está allí como en la parte de la aprobación. No sé si de pronto, pues, les dicen a los compañeros que se las presten para guiarse, para hacer su proyecto, para entender de qué se trata, y los compañeros le prestan su trabajo y lo que hacen de manera intencional es, por no hacer lo que tienen que hacer de la actividad o del proyecto, lo entregan como si fuera su actividad o su trabajo, su proyecto. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente de que a ninguno le vaya a pasar este tipo de cosas, porque pues es algo muy peligroso. Y ustedes no se van a ver beneficiados si realizan este tipo de cosas. Dile, Camilo. Profe, yo leía también que cuestión jurídica, si usted ya lo presenta a las autoridades como tal, a usted le dan, si lo hallan culpable, le dan 8 años de cárcel o 1.000 salarios mínimos, si Sí, no quiere la exactamente. cárcel. Eso es lo que pasa y supuestamente pues uno debe llegar hasta ese punto de llevarlos pues a esta parte penal. En algunas ocasiones pues la universidad toma la decisión de pronto llevarlos al comité o que no vayan a la cárcel, pero puede ser que caigan en bajo rendimiento o que ya no puedan continuar en la universidad porque ya han perdido muchas materias, bueno, en fin. El hecho es que ustedes pues no deben caer en esto porque es un delito. Entonces, por favor, no lleguen a cometer ese delito. Porque también se tomó la decisión de que la clase fuera cada 8 días, y exactamente por eso, para darles a ustedes la oportunidad de que conozcan cuáles son los plagios que hay, cuáles son las consecuencias que puede traer esto a ustedes, porque hay veces aquí uno de esa clase de las normas APAS y de las citas y las referencias, no sé si no les queda claro para qué se cita o se referencia o por qué siguen haciendo plagio. Eso no, o sea, no he podido todavía entender el porqué de ello, pero la idea es que entiendan todos los tipos de plagio que hay para que no caigan aquí, porque en algunas ocasiones, pues este sí es intencional, pero los otros en algunas ocasiones pensamos que no. O sea, yo tomé la información porque hasta puedo citarla y quiere decir que sí la cité, pero que aún así la haya citado, puede ser que tomé muchos párrafos de un trabajo y los puse allí seguidos y eso también se considera plagio. Entonces también es como aprender a identificar qué es plagio y qué no es plagio y cómo puedo copiar y pegar información de otros artículos, otros documentos
y no estar yo cometiendo pues este delito. Dime, Edward. Profe, aquí pues hablando hipotéticamente, si dos personas están trabajando bueno, en el mismo trabajo y se separan y lo presentan cada uno por el lado de, pues, de cada quien, ahí, ¿cómo se tomaría? Allí es diferente, pero dependiendo del trabajo que sea. Si, por ejemplo, es el trabajo de grado, no lo pueden presentar de esa manera. O sea, allí, sea cualquier sea el inconveniente, tienen que seguir hasta el final. Ya en las materias puede ser diferente, pero uno llega a un acuerdo con los estudiantes. Y bueno, uno dice, bueno, nosotros ya no vamos a trabajar juntos, pero en cierta parte colaboramos, hicimos parte del trabajo, y si el uno y el otro están de acuerdo en que van a presentar el trabajo por aparte, por la razón que sea, entonces el docente les va a decir, bueno, cada uno va a presentarlo, usted va a hacer su exposición, usted va a hacer la exposición de su trabajo, o cada uno me va a responder ciertas preguntas del trabajo para también comprobar si la otra persona trabajó. Porque en muchas ocasiones ha pasado de que uno realiza el trabajo y de pronto las otras personas no aportan, no ayudan a realizar ese trabajo y por alguna casualidad tú le enviaste a ese compañero de trabajo para que estudiara, lo revisara, porque tenían que hacer la exposición, pero al final tú tomas la decisión de decir, no, o sea, este compañero no va porque no colaboró. Y que han hecho en ese momento es que esa persona, como ya le enviaron el trabajo, lo que hace es que él lo envía y dice, no, pero lo que pasa es que yo ya no estoy trabajando con ellos, no voy a hacer mi actividad o voy a entregar lo que hice solo, es el mismo que tienen ellos, pero yo también trabajé ahí. Entonces allí es algo complejo porque en mi caso me ha tocado reunir a los estudiantes y confrontarlos y decirle, bueno, ¿quién hizo el trabajo? ¿Quién no lo hizo? ¿Quién aportó? ¿Quién no aportó? Porque se han presentado estos inconvenientes. Diego. Profe, dos preguntas. La primera, ¿hasta qué porcentaje, pues de lo que yo estaba consultando, mencionaba como cierto porcentaje a partir del cual se considera plagio en un trabajo? Y segunda, si yo, por ejemplo, ya tengo mi trabajo terminado y quisiera como corroborar que no esté incurriendo en plagio, ¿qué herramienta puedo utilizar yo para darme cuenta? Mira, en la primera pregunta va a depender del tipo de programa donde se haga el análisis, pero normalmente admite hasta el 28%, pero ojo que eso que admite es de citas textuales. ¿Listo? Y cuando hablo de citas textuales quiere decir que ahí están los datos del autor, pero tu trabajo puede tener hasta el 28% de él, de citas que sean tomadas textualmente de otro documento, pero también de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tú, y más adelante lo vamos a ver, no puedes copiar varios párrafos de un documento seguido. O sea, sí puedes copiar varios párrafos de ese documento, pero no de manera seguida en tu trabajo. Puedes poner un párrafo, por decirlo así, en la introducción y luego de ese el mismo artículo tomaste otra información que te pareció buena, incluirla en la metodología y lo puedes hacer, pero no de manera seguida. Entonces, allí lo primero es el 28%. Y a la segunda pregunta que me realizas, ahorita les voy a mostrar un programa, que es un programa que la universidad pues paga a los docentes para analizar sus trabajos y darnos cuenta si hacen plagio o no. En el caso, si tú lo quieres, tienes que pagar. En internet hay varios sitios donde saqué esta información. Hay uno que se llama Turing, donde tú pues pagas y puedes allí enviar tu trabajo y tener el programa y te das cuenta si hiciste plagio, si se te pasó poner una cita, si el porcentaje que tienes de citas textuales es mayor a ese 28%. Y de esa manera darte cuenta, pero debes de pagar. La otra opción es que hay unos programas que son gratis, entonces dependiendo de la extensión de tu trabajo, así mismo te vas a dar cuenta si copiaste o no, pero solo te deja ingresar texto limitado. Entonces puedes decir que te deja ingresar 2 páginas, 3 páginas máximo, y entonces ahí ya lo que te toca es, bueno, si tu trabajo es corto y solamente es de 2 páginas, pues te quedará fácil. Pero si tiene más páginas, te toca ingresar a varios de estos programas que son gratuitos
y ingresar en uno las 2 primeras, en el otro las otras 2, y así sucesivamente hasta que puedas revisar todo tu trabajo y saber si tienes plagio o no. Camilo. Profe, bueno, la pregunta mía es, digamos que estoy trabajando con alguna persona sobre una tesis o algo por el estilo, pero esa persona no esté conmigo en la misma universidad. ¿Eso se puede presentar así sin ningún problema o hay algún problema para presentar esa tesis o algo, bueno, algún proyecto? Tienes que, o sea, allí por eso cuando yo voy a elegir con quién voy a trabajar, tengo que saber bien pues, con quién voy a realizar el trabajo, para que no pasen pues este tipo de inconvenientes en cuanto a lo que tiene que ver con los trabajos de tesis. Ya en las clases pues pueden ser los profesores un poco más flexibles, pero en ese sentido no, o sea, aquí tienen, si los dos van a presentar ese trabajo, tiene que ser un solo trabajo que presenten estas 2 personas como su trabajo de grado y sin importar los inconvenientes tienen que seguir al final. O si uno de ellos dice, no, pues o sea, este es mi trabajo, la otra persona no ha ayudado en lo absoluto, lo voy a presentar solo. Incluso, ese es otro tipo, dime Camilo. No, profe, pero me refiero a que si yo estoy aquí en la Camacho y la otra persona, digamos, esté en la Autónoma o esté en la Bueno. Sabana. Allí, en ese sentido, se tienen que poner de acuerdo. Ahí no hay ningún problema porque están trabajando los dos y cuando, por ejemplo, tú vas a presentar el tuyo aquí en la universidad, va a tener el nombre de tu compañero y cuando él esté haciendo la presentación, si lo hacen de manera dividida, pues va a tener el nombre tuyo en el trabajo que él va a presentar allá y no hay ningún inconveniente. Pero pues sí deben avisar como tal a la universidad para indicar que van a trabajar 2 estudiantes que son de diferentes universidades, pero que están haciendo un trabajo conjunto y que la autoría es de los dos. Y no hay problema. Ok, profe. Listo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Profe, yo quería saber algo. Ahí habla de copia textual, pero digamos lo que son diagramas o no sé, fotografías o animaciones, dibujos, también se pueden considerar clonación o En el caso de las pues de los gráficos y eso, tienes que citarlo. O sea, si tú citas y indicas que, por ejemplo, este diagrama lo tomé de tal documento, pues entonces allí lo pones. En otras ocasiones tomamos o hacemos tablas y cuando nosotros convertimos las tablas que ya estaban en el documento, no importa si tienen la misma información, pero yo creo una tabla nueva, o sea, no copio y pego tal cual la que ellos tienen, sino que yo genero una tabla nueva con un diseño diferente al del documento original. También al final tengo que poner allí que dice, o sea, pongo modificado de y pongo la cita de donde tomé la información. En ese caso se da la tabla, el gráfico, pero se debe citar. Si tú lo citas, no hay problema. En el caso de esta diapositiva es porque yo copio totalmente un trabajo, o sea, es una tesis y lo que yo hago es que yo copio esa tesis y a esa tesis le quito el nombre de los autores originales y le pongo mi nombre. O por ejemplo, presento un trabajo de un compañero del semestre pasado y le pongo allí mi nombre como si fuera mío y elimino pues el nombre del autor porque ya sé que estoy copiando o clonando un documento que me prestaron. Y en muchas ocasiones, pues por ser buena gente y ayudar a las demás personas, te dicen, no, préstame tu trabajo para yo guiarme porque es que no entiendo bien y necesito tu trabajo ya que viste la materia. Entonces, pues muchos dicen, no, pues por ayudar a los compañeros, se los prestan y ya después lo que hacen estos compañeros por no hacer el trabajo es quitar el nombre de los que realmente realizaron esa actividad y poner el nombre de ellos. Entonces también para que lo tengan allí también muy presentes y no les vaya a pasar pues este tipo de cosas en el sentido de que presten sus trabajos a otros compañeros para guiarse, porque al final se los pueden copiar. Y allí irá el 0 para los 2 trabajos, tanto para
el trabajo, porque incluso ha pasado en el mismo grupo de que se prestan un trabajo pues para guiarse y al final terminan dos grupos presentando el mismo trabajo. Entonces ahí ya toca indagar o sea, quién es el autor original de ese trabajo y quién lo copió. Entonces empiezan allí a decirte, no, que fui yo, que fue el otro, que esto, que lo otro. Entonces tampoco se pueden prestar los trabajos que realicen aquí en la clase, porque les puede pasar exactamente lo mismo, que ya ha pasado, porque esto que les estoy contando son las cosas que han pasado en las asignaturas que hice. ¿Listo? ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta de este primer punto? Bueno, por aquí les voy a poner el ejemplo de este mismo plagio. Y en este sentido, miren que este es uno de los programas que detecta plagio y el 99% de este trabajo fue plagiado. O sea, lo que hicieron fue cambiar el nombre de quien había elaborado el trabajo y lo demás lo presentaron tal cual. Por eso ahí está como ese 99%, porque allí ese uno restante es que no tiene el mismo nombre de presentación. Lo demás fue copiado tal cual como estaba en el documento original. Entonces, este es el primero de la clonación y es una copia tal cual de un trabajo que ya está o publicado o que ya está presentado anteriormente. Luego está el segundo que Diego nos mencionaba allí, que era el mosaico, también se llama un plagio parcial. Y en este punto, para definirlo primero, es copia de varios textos o fuentes que van a encajar de una manera con coherencia. Y en este sentido se pueden utilizar algunos conectores para unir estas ideas de estos textos, por ejemplo, dos textos diferentes, pero que hablan del mismo tema. Entonces yo lo que hago es, ahorita igual les voy a mostrar el ejemplo, es copiar un párrafo de este texto y luego encuentro relación en otro documento que están hablando del mismo tema y lo voy a poner allí como si fuera un punto seguido, le pongo un conector para que me una las dos ideas de un documento y del otro documento. Como se ve allí, que pues en algunos casos se cambian algunas palabras o se incluyen otras palabras y tampoco citan las fuentes, o sea, hacen como si fuera suya la información. Y aquí en este caso pues disminuye porque han incluido, como les digo, alguna que otra palabra que no es del texto original, o si no han incluido palabras, pueden ser también signos de puntuación, comas, los puntos, comillas, entonces pues allí van disminuyendo ese porcentaje de plagio. Pero miren que en este caso, hasta este punto, es de un documento y luego de aquí pues ponen un punto seguido y es otro documento. Pero esta primera idea guarda coherencia o relación con esta otra idea que fue tomada de otro texto. Y en ningún lado pusieron la cita del autor, o sea, simplemente copiaron y pegaron de un documento esto, y luego por acá copiaron y pegaron de otro documento la información. Entonces, tengámoslo también presente, que yo no puedo construir un trabajo si es de mi autoría, haciendo esto que hicieron en este trabajo. No sé si tengan alguna duda de este mosaico o este tipo de plagio. Bueno, luego está el otro que se llama copiado y pegado. Y en este punto, lo que hacen es que incluyen varias líneas de varios trabajos. Y van allí como copiando la información y por ejemplo copio un párrafo de una fuente, luego otro párrafo de otra fuente, luego otra vez vuelvo a la primera fuente de la que ya había copiado un párrafo y luego vuelvo a la segunda fuente de la que ya había copiado otro párrafo. Y entonces aquí en este punto pues pasa esto. Y lo otro es que en muchas ocasiones hago una cita de fuente original no consultada. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo les indicaba la vez pasada, que se deben hacer citas de citas cuando yo no encuentro el documento original. Cuando yo en algún artículo que esté leyendo o en alguna fuente que esté leyendo, entro una información
en donde el autor de ese artículo citó en su trabajo a otros autores y yo quiero esa información de esos otros autores y yo la copio y la pego de allí, pero no es el texto original o la fuente original. Entonces, en este copiado y pegado pasa exactamente lo mismo. De que yo tomo esa cita de fuente, pero como si fuera la original, pero yo en ningún momento fui a consultarla, a buscar cuál era el documento original para corroborar que la información que se estaba mencionando allí fuera verídica, sino que simplemente la encontré en otro artículo, la copié y la pegué porque me parece que funcionaba para mi trabajo y no realicé una cita de una cita. Y aquí está el ejemplo y es lo que les mencionaba. Esto fue tomado de un texto. Miren que aquí otra vez tomaron de este mismo texto otro párrafo y son párrafos muy extensos. Y aquí lo mismo. Este es el otro texto, por eso aparece en otro color. Y este párrafo que aparece aquí es de este mismo texto. Entonces aquí lo que están haciendo es copiar y pegar información de dos textos diferentes y los ubican de esta manera. Eso no se puede hacer. Así yo le incluya la cita bibliográfica. ¿Por qué? Porque en la parte académica debe haber algo de propiedad intelectual. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí podría hacer es que aquí, pues hago una cita textual, luego de aquí, el siguiente párrafo, realizo algo, un párrafo con mis palabras sobre conclusiones a las que yo he llegado, doy ahí ya mis razonamientos, mis argumentos, la propiedad intelectual, y luego de aquí, pues sí podría incluir este párrafo tomado de manera textual de este otro documento, pero no pegarlo de esta manera. ¿Dudas? No, señora. No. El otro es el remix y en este punto ya es tomar información de muchos textos y cambiarle algunas palabras, también puedo utilizar conectores para unir esas ideas, pero en sí no va a modificar como tal la estructura del texto original. Entonces, en ese sentido, es copiar, y por aquí se ve que esta información fue copiada de un documento, por aquí esta otra información la copiaron de otro documento, luego esta información la copiaron de otro documento, esta de otro, esta de otro, esta de otro, y así sucesivamente. Entonces, crearon un párrafo de 5 líneas en donde habían copiado de alrededor 3, 4 documentos y no los citaron, sino que lo que hicieron fue modificar y cambiar algunas palabritas, incluir unas palabras allí que no estaban en el otro documento, para decir que era un párrafo de autoría propia cuando realmente no era así, sino que era copia de muchos textos que me servían y lo único que hacía era como buscar palabras que me ayudaran a unir esta información de este documento con la de este documento y con la de este documento. Pero miren allí son líneas de diferentes fuentes. Tampoco puedo hacer eso, para que también lo tengamos allí presente. Pero recuerden que esto es sin tener citas. Si ya yo le incluyo allí una cita, pues sí puedo tomar información de esta manera, pero citando de la manera correcta al final o al inicio del párrafo, como lo quieran hacer, pero sí poniendo allí pues esa cita de la información. Y el último es la búsqueda y reemplazo. Y esta búsqueda y reemplazo es lo siguiente, y les voy a mostrar un ejemplo que tengo de uno de los trabajos de los estudiantes analizados por este programa o software que la universidad pues le paga a los docentes para que pues vean allí qué tipo de plagio es. Entonces, ese búsqueda de reemplazo, ya aquí lo que pasa es que se cambian algunas expresiones o palabras sin alterar como tal el contenido de las fuentes originales. Pueden utilizar sinónimos, pueden cambiar, por ejemplo, algunas palabras que estaban en pasado en el texto original, las ponen en presente, o sea, modifican ciertas cosas sutiles que al final, pues, eso no cambiará como tal la estructura de ese texto original. Y en cuanto a los ejemplos, entonces aquí hay dos ejemplos. Y en este caso, miren, aquí hay solo algunas palabras que se cambiaron
Miren, incluso de pronto detecta hasta cuando se dejan espacios allí diferentes a los del texto original, o si por ejemplo unen dos párrafos que en el texto original estaban como párrafo aparte, o al contrario estaban en párrafos seguidos y ustedes lo ponen en párrafo aparte. Bueno, él detecta absolutamente todo y en ese caso me indica, bueno, las palabras que han incluido. Aquí está se busca y acá se buscó, entonces son modificaciones leves que hacen, pero igual aquí él detecta absolutamente todo y este se considera pues un plagio de búsqueda y reemplazo. Aquí pues pasó lo mismo, aquí decía lo separo y acá dice lo separa, entonces ahí están jugando como con los tiempos. En este punto de acá dice ese proceso demora meses, en el caso del texto original decía ese proceso demora varios meses, entonces le quitaron el varios y así sucesivamente. Aquí en este punto exactamente lo mismo, acá decía por una onza, acá por cada onza, por acá le quitan, le agrego, acá decían se utilizan, acá solamente pusieron utilizan y así sucesivamente. Cambian algunas palabritas, en otras ocasiones lo cambian por sinónimos y piensan que de esa manera ya no están haciendo plagio. Entonces, para tenerlo muy presente, es que no se puede hacer. Y si yo le cambio algunas de esas palabras, tengo que quitarlas. Ya sería, entre comillas, una cita parafraseada. ¿Dudas, preguntas sobre estos 5 tipos de plagios? Hay más, pero estos son como los más frecuentes. Hay otro que se da mucho en la academia, pero nosotros no lo vemos así de esa manera y ya es más sobre los autores. Cuando nosotros en nuestro trabajo incluimos el nombre de una persona que no ha ayudado a elaborar ese trabajo, eso también se considera como un plagio de autoría. ¿Por qué? Porque está un autor dentro de ese trabajo, digamos, un proyecto de curso, y yo incluyo a un compañero que realmente no aportó de manera significativa a mi trabajo y en ese sentido allí estaría también haciendo plagio en cuanto al autor. Listo, bueno, les voy a mostrar ahorita. Profe, Dime. ¿qué pasa? Pues esto es plagio. ¿Y qué pasa si yo tergiverso o cambio, digamos, las cosas que tiene un autor? También Digamos, se presento un considera trabajo, plagio. ¿también es plagio? ¿Sí? Sí. Ajá, todo este tipo de cosas se considera plagio. Si tú, por ejemplo, tergiversas la información o vas a hacer y cuando, por ejemplo, hacen citas parafraseadas, les pasa mucho. De que leen una idea de un autor y piensan que la entendieron de la manera correcta, pero cuando lo van a plasmar con sus palabras en el trabajo, cambian totalmente esa idea original del autor. Y eso también se considera plagio. Entonces, otra cosa que también se considera plagio es ponerle a una información un autor cuando realmente ese autor no mencionó esa información. Por eso en muchas ocasiones lo mejor es siempre ir a la fuente original para verificar si eso que yo voy a tomar de un documento, de algún artículo, de algún ensayo, sobre otro autor que está siendo referenciado allí en ese ensayo, voy a la fuente original para corroborar que la persona de ese ensayo me haya mencionado la información correcta. Porque si yo pongo en mi trabajo ese texto indicando que eso era lo que mencionaba ese autor y después esa no era la información de ese autor, estoy indicando que él estableció algo cuando realmente él nunca ha dicho o mencionado algo sobre ese tema. Entonces también ahí estaría haciendo plagio. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta respecto a los tipos de plagio? Bueno, ya les voy a mostrar por aquí el drama que les digo que la universidad paga. Es este, entonces pues aquí es donde yo incluyo los trabajos de todos ustedes y aquí como pueden ver sale el porcentaje de copia que han realizado los estudiantes.
Entonces allí lo que yo hago pues es ingresar. Obviamente yo verifico, porque no solamente yo miro, ay, sí, o sea, copió, perdón, vuelvo otra vez a ingresar, copió el 83% y pues no voy a verificar cómo fue la copia o por qué me está diciendo el programa que copió, porque allí ese porcentaje que está siendo identificado es también de copia textual con cita. Entonces allí yo también pues tengo que verificar si lo que me está indicando de si es un 28 o 30%, pues es una copia textual con cita, entonces digo no, o sea, no copió como tal la información porque lo citó de manera textual, sea una cita textual larga o corta, pero está ahí la cita y no es plagio. Para el caso de este trabajo, les voy a mostrar aquí, pues prácticamente el estudiante plagió todo. Dice que el 83% era plagio, ustedes pueden ver aquí que él con sus palabras en algunos de los párrafos, pues para unir las ideas o para dar su comentario, pues incluía información, pero no hay ni una sola cita de la demás información. Aquí, en cada uno de ellos, entonces lo mismo, me dice, bueno, el porcentaje que copió en esta información, en estos dos párrafos, cómo estaba en el texto original, si lo cambió, si le dejó espacio, si le quitó, si le aumentó, si le puso una coma, si le puso una letra, bueno, me sale absolutamente todo. Y aquí me indica de dónde lo tomó. Entonces yo lo que hago es ir a esta fuente original y verifico, porque tampoco yo me confío del programa, sino que yo voy y busco esta fuente que se menciona aquí, ya luego cuando compruebo en esa fuente original de que sí hay el plagio, entonces ahí ya le indico al estudiante que sí tomó la información de ese documento. Por aquí pues también dice que es 73, la información, me sale allí resaltada lo que cambió, lo que agregó, lo que tenía la fuente original y esto no, y así sucesivamente, que al final pues me sale la fuente de donde tomó la información, y así con cada uno pues de los párrafos. Aquí en este punto tomó el 99%, porque por allí le cambió algo. Por ejemplo, aquí estaba con tilde, porque era de afirmación, y él le quitó allí esa tilde. O sea, hasta esas cosas tan chiquiticas de signos de puntuación o tildes y acentos, las identifica también el programa. Ya esto es como lo que uno realmente ahí pues analiza de los trabajos que ustedes entregan. Entonces, por eso pues si les digo, aquí en este caso pues fue copia del 100%, para que lo tengan pues muy presente. Bueno, de que no, por allí me están haciendo una pregunta. Darwin, en este caso, esa pregunta que mencionas es que de qué forma debemos trabajar que no sea plagio, qué sitio debemos investigar que no sea plagio. Para lo primero es que si van a hacer una cita textual, pues deben de citarla de la manera correcta. De acuerdo, en el caso de nosotros, las normas APA, séptima edición, y de acuerdo a esas reglas de citación. Entonces allí, si yo lo hago de la manera correcta, no estaría haciendo plagio. Pero también tienen que tener muy presente que ustedes ya están en la universidad, están en cuarto semestre y ya tienen que empezar a hacer un análisis más profundo de lo que están leyendo y de lo que están investigando. Y tienen que entender y abrir su mente más allá, ser muy observadores, porque tienen que empezar a generar ya propiedad intelectual, tienen que empezar ya a redactar con sus palabras cosas que estén entendiendo. Algo que sirve para aprender a redactar de la manera correcta, y sobre todo en estos trabajos, es hacer comparaciones de datos estadísticos, analizar gráficos. Tomen una gráfica y empiecen a hacer el análisis de esa gráfica y comiencen a redactar el análisis de esa gráfica. Igual aquí en la clase vamos a hacer ese ejercicio, pero eso es algo que sirve para ampliar como tal el conocimiento y la manera de redactar. Y empezar allí esa propiedad intelectual, y es por medio del análisis de gráficas en donde ustedes ya pueden ir más allá. También pueden hacer comparaciones de artículos que trabajen el mismo tema, y su propiedad intelectual va a ser esa, la comparación, de que este artículo hablaba sobre un tema, de que este artículo hablaba el tema, pero lo enfocaba, lo dirigía hacia otra área, o llegó a una conclusión diferente. Entonces, esas comparaciones que ustedes realizan de las conclusiones a las que llegaron en esos dos trabajos de investigación,
ya va a ser un trabajo de propiedad intelectual de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo allí es comparar dos fuentes diferentes de diferentes autores y están dando valor agregado a lo que encontraron allí o a lo que entendieron de esa comparación de esos dos trabajos. Y en lo segundo, cuando hablamos de plagio, en el sentido de que la información no sea verídica, entonces tienen que ir a los buscadores académicos, eso lo vimos en la clase pasada, y en la próxima semana de la biblioteca nos van a dar la asesoría para las bases de información pues, que tiene la biblioteca en las revistas y bueno, todas las que tienen allí en libros y eso, para que también pues aprendamos y tengamos de dónde más tomar información, porque en muchas ocasiones pues no encontramos información en la web que sea libre y ya vamos a tener una opción como tal con la universidad para eso. Listo. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta respecto a esto? No, no tanto pregunta. De lo que estoy investigando, hay una que se llama fuente secundaria. Se trata de utilizar una fuente secundaria y citar sobre la fuente primaria, contenida dentro de la fuente secundaria. Sí, Esto, esta es la que yo mencioné ahorita que les decía. exacto, sino que no le dijiste así como el nombre de eso, pero me parece que es como lo mismo de no hacer la cita de una cita, ¿cierto? Sí, es lo mismo, sino Listo. que es búsqueda y reemplazo, sino que lo que yo hice fue, como hay varias, lo que hice fue unir la información de los tipos de plagios, pues, que más ocurren, y lo que hice fue unir la información, porque en unas partes aparece de una manera, en otras de otra, entonces lo que yo hice fue investigar varias cosas y unir allí la información, pero mira que aquí está. Sí, exacto, sí. Yo, Por definición claro. sí lo saqué, pero pues quería asegurarme que era esa. Y la otra es una que se llama reproducción. Reproducción, que es la repetición y la utilización por parte del autor a sus propios estudios e investigaciones anteriores sin citarlas. En Eso este caso, la también. ética de la reproducción es altamente debatida y depende directamente del contenido copiado. O sea que si yo tengo mi propio Autoplagio. trabajo, exacto, es autoplagio. Si yo ya tengo algo publicado y ya es mío, igual va a ser plagio. Sí, te tienes que citar. Eso es algo como que todo el mundo me dice como que en serio y yo sí. O sea, es tu trabajo, pero ya está No, profe, publicado. pero tú es plagio entonces. Se llama autoplagio. Y en ese sentido, pero ¿saben por qué es? Es porque mi información yo la publico en algún sitio, ¿cierto? Sí, yo soy el autor, pero de todas maneras, si yo la publico en una revista, ahí está el nombre de la revista. Y en ese sentido, si por ejemplo tú incluyes tu información sin citarte, no le vas a dar el reconocimiento, pues aparte de dártelo a ti, en tu trabajo, porque puedes seguir trabajando el mismo tema, publicaste un artículo, no sé, en el 2015 y en el 2016 vas a seguir con la misma investigación e información que tenías allí publicada en una revista, te sirve para ese nuevo artículo del 2016, en ese sentido tendrías que poner que es tu información publicada un año anterior. ¿Por qué? Porque al final en la parte de las referencias, la persona va a buscar esa información que tienes allí, que ya está publicada en internet, que sí es tuya, pero va a llegar a la revista o al lugar de donde está esa información. Entonces también es como darle ese reconocimiento a las revistas donde tú publicas, indicando que esa información ya está allí publicada, ya es de acceso, que si esa persona también quiere conocer toda la investigación que ya había realizado anteriormente, pues lo puede hacer por medio de esa referencia que pusiste al final de tu trabajo debido a tu cita que realizaste aquí. Entonces también es, si no lo citas, si haces tu trabajo y no te citas, es autoplagio. Listo, no sé si de pronto por allí hay más para mencionar. Bueno, si no tienen ya más para mencionar, vamos a hacer otra actividad. Pero denme allí un momento, ya les voy a poner allí. Antes, les voy a decir algo, pero antes de que me vayan a hacer algún comentario, déjenme terminar lo que les voy a mencionar. ¿Listo? La actividad que sigue es un quiz, pero ese quiz no va a tener como tal una nota,
no es para eso, pero sí es para que terminemos de resolver dudas respecto a todo lo que tiene que ver con esa parte de citas y referencias y de la manera correcta de citar pues esa información. Entonces, denme un momento, voy a buscar aquí. Pero, para que lo tengan presente, es que los estudiantes que queden allí en los 3 primeros puestos, los voy a tener en cuenta y les voy a poner una nota ahí adicional a la nota más baja de este primer avance formativo. Entonces, no es como tal obligatorio. Si no les va bien, no pasa nada, porque la idea de esto es resolver las dudas que se han generado respecto que todavía están allí y de pronto no las hemos identificado por medio del quiz y luego pues pasaremos a hablar como tal de lo que tiene que ver con la resolución de ese quiz. Denme un segundito, ya les voy a compartir el link. Bueno, ya por acá les voy a enviar aquí para que por favor ingresen al link. Y ya cuando estén allí, pues la mayoría, yo les indico cuando iniciamos. ¿Listo? Profe, ¿lo hacemos por Teams o por acá mismo? Es por aquí. O sea, es un quiz, igual ahorita voy a poner aquí, voy a compartir en la pantalla. Entonces, aquí está para que ingresen. Como muy interactivo, apenas son 5 preguntas. Entonces, pues lo primero es que vayan ingresando. Ya cuando estén allí la mayoría, pues entonces yo por acá ya le voy a dar iniciar y podrán iniciar con el quiz. Es con tiempo, entonces para que lo tengan allí presente. Profe, ahí en el nombre le cambiamos el que aparece ahí, colocamos el de ¿El de nosotros ustedes? completo. Sí. Ah. Sí, sí, como quieran. El hecho es que los 3 primeros puestos tendrán allí como su nota adicional. Entonces vamos a ver cuántos ingresos. Profe, ya le damos a empezar. No, todavía no, todavía no. Tienen que esperar a que yo les dé por acá la instrucción, porque vamos a hacerlo a tiempo. Todos van a hacer aquí el quiz a tiempo y no les estoy esperando que ingresen. Pues apenas han ingresado 18 de 37. Les voy a esperar un momentico más a ver si se animan los demás. Profe, buenas noches, qué pena. Hola, buenas noches, Sebastián. Es que se me ha estado cayendo el internet y no lo escuché muy bien la actividad. Estoy intentando conectarme nuevamente, me hice en otro punto para ver si me coge bien. Listo. Les estaba indicando que es un quiz, pero sobre las citas y referencias en normas APA. Como tal, no tiene una nota, es para resolver las dudas sobre el tema, pero sí a los 3 primeros puestos que queden allí, se les va a dar una nota adicional a la nota más baja de este primer avance formativo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Hay algún link o...? Sí, ahí lo acabé de enviar al chat. Lo acabé otra vez de Vale, enviar. gracias, profe. Ahí ya van más, van 21. Vamos a esperar. A que llegue por lo menos a 25.
Bueno, voy a esperar un minuto más a ver si alguien más se decide a entrar. Y ya les digo cuándo iniciamos. Pero todavía no le damos a empezar, ¿cierto, profe? No, todavía no. Ok. Porque lo vamos a realizar todos juntos. Me falta solo una persona para completar los 25. Profe, yo estoy conectada desde el celular y para poder ver el nombre y que me salieran los nombres de los participantes, yo le di empezar. Pero te salieron las preguntas. No, no me salieron las preguntas, solo No los te nombres salen de mis así. compañeros. Todavía no, o sea, todavía ahí no te sale porque yo voy a controlar Pero, las preguntas. o sea, yo lo que estoy diciendo es que de pronto los compañeros que faltan es porque Que no están les en el ha dado. celular es porque no va a empezar. Ah, bueno, entonces los demás deben ahí empezar a ver si de pronto es por eso que están en el celular y no. Listo, aquí ya se están uniendo los demás. ¿Alguien más por aquí que me diga que se va a unir y no ha podido ingresar? Bueno, entonces ya vamos a iniciar con la primera pregunta. Es con tiempo, para los que de pronto no han dado respuesta, ya les queda poquito tiempo. Si se les acaba el tiempo, pues allí se haría la respuesta como errónea. Ya les quedan Profe, 4 segundos. y a los que respondimos y queda como ahí pensando, ¿qué pasa? Yo creería que es más problema de internet. Igual ahí no te va a pasar a la segunda pregunta hasta que yo dé la autorización de que continúe la segunda pregunta. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, estoy metiéndome a la plataforma del quiz y no me da tiempo, sino que de una me pasa una pregunta. No te da tiempo. No. Ahí sí, no tengo ni idea porque le aparece como allí un relojito contando. Sí, al El lado de la tiempo. parte de arriba. Y yo veo el tiempito, pero de una pasa a la siguiente pregunta. Si no espera ni A 2 minutos. los demás les pasa lo mismo, porque entonces no sé. Porque mira, allí pues está contando el tiempo y vamos, se va viendo cuando van respondiendo poco a poco, entonces no sé si a alguien más le pasa lo mismo que a alguien. Profe, usted sería tan amable de Profe, mandar qué el número de pena. la- Es que a mí no sé qué pasa porque el internet me está fallando mucho, ¿no? Y llega un momento que la página no me carga, sino que de una llega y se me desconecta y vuelve y me conecta y ya va y pasa de pregunta. O sea que no Es me deja porque, contestar. sí, es porque como la están respondiendo todos al mismo tiempo, entonces si se te va el internet, ya no, pues ya estarían respondiendo los demás la otra pregunta y no podrías tú responder la pregunta. Porque es de manera simultánea, o sea, todos al mismo tiempo están realizando y el conteo es para todos. Entonces ya si tenemos allí un problema de internet, pues se desconecta y no me deja volver a responder la pregunta y así. Listo, de todas maneras, como les dije, esto no es
allí como tal obligatorio, ni si no lo responden, pues van a tener nota mala, no. Profe, ¿se sea tan amable de mandarme otra vez el enlace de la página? Sí, pues de todas maneras no creo que ya te dejen entrar porque como ya inició la prueba, entonces no creo que te dejen entrar de nuevo a hacer el quiz, porque ya está de manera sincrónica. Pero de todas maneras ahí te lo voy a enviar. No, profe, todavía a mí sigue pasando lo mismo. La verdad no he podido responder ninguna. No sé, realmente creo que hay de pronto problemas de internet, porque la verdad sí no sé por qué aparece de esa manera. Pues porque a mí acá me aparece allí, pues como ven, allí me aparece el conteo y que ya están realizando y respondiendo, incluso me aparece los que sí están respondiendo las preguntas allí, en esta parte. Por ejemplo, ahí el primero que respondió fue Camilo. Ahí ya me van apareciendo Daniel, Sebastián Gutiérrez. Profe, a mí también se me están pasando las preguntas. Me metís que tiempo finalizado. Es porque es de manera sincrónica, o sea, si se salieron por el internet o por lo que sea, no les va a dejar entrar de nuevo porque ya la pregunta finaliza justo en ese momento, entonces ahí ya no los dejo presentar. Entonces, No, profe, pues ya lo perdí porque no hice ninguna. No, ya somos ¿no alcanzaste a hacer ninguna? No alcancé No, ni profe, contestar. es que me Pasa estaba muy en rápido. el computador, cuando me metí acá en el celular, ya iba dizque por la cuarta y cuando volteé a mirar dizque tiempo finalizado. Es Sí, que a mí las también me pasó lo preguntas mismo. son, es que las preguntas son de 45 segundos, un minuto. De ahí salieron los 3 primeros lugares. Entonces, el primer lugar, Lady. El segundo, Daniel Quiroz. Y el tercero, Saria Ponza. Ahí están los que dieron respuesta de la manera correcta. Bueno, Lady le dio. Bueno, a Edward también lo voy a incluir allí dentro de eso porque, vamos a ver. Hasta Ana María. Voy a incluir hasta Ana María porque respondieron en la misma cantidad de preguntas, pero pues se demoraron un poquitico más en el tiempo. Entonces a esos primeros 5 van a tener allí esa nota adicional. ¿Listo? Ahorita vamos a revisar para ver los que de pronto cometieron errores, por qué fueron esos errores. Bueno, aquí está la primera pregunta. ¿Cuáles son las características de una cita textual larga? ¿Alguien sabe cuáles son? Según esas opciones que hay ahí. Profe, pues ahí Más de 40 dice, ¿no? palabras. Más de 40 palabras, no va entre comillas. 5 millas. ¿Ah, con Con comillas o otra sin comillas? letra. No, 5 Cinco millas. millas. Profe, porque van más de 40. Y ahí falta una característica que no incluí. ¿Cuál característica no está allí? Que no va inmersa en el texto. Que no hay exactamente. Van un párrafo aparte. Van un párrafo aparte. Y ese párrafo aparte, según las normas APA, ¿cómo debe de ir? Lleva sangría. ¿Todo el párrafo? Sí. Solo la Sí, señora. primera. ¿O solo la No, primera todo el línea? O sea, párrafo. todo el párrafo. Listo. Entonces sí. Era la correcta. En esta segunda pregunta dice, para identificar una cita de varios trabajos o documentos se debe tener presente que en un mismo paréntesis debe de aparecer varios años de publicación.
¿Eso qué es, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿En qué tipo de cita bibliográfica se puede utilizar el énfasis en el texto? En todas. En todas. Bueno, por aquí la mayoría respondió de la manera correcta. En esta, ¿cuáles son las características de una cita parafraseada? Sin comillas y sin número de página. No, ¿Todos pero ella están sí de lleva acuerdo? comillas. No. Inmersa en Pues el yo- texto. Inmersa en el texto iba con puntos y con comillas. ¿La cita parafraseada de comillas? No, profe, va sin comillas. Sin comillas. Bueno, ¿cuál es la única cita que lleva comillas? La cita textual, corta. Ajá, la cita textual corta. Listo. Entonces, de estas opciones, ¿cuál sería? Inmerso en el texto con número de página. Sin comillas y Sin comillas y número de página. Bueno, inmersa en el texto con número de página, ¿seguros? ¿Qué citas llevan el número de la página? ¿Quién me dice? la textual corta. La textual corta. Si es parafraseada, no lleva un número de página. Si es parafraseada, no lleva número de página. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sin comillas y sin número de página. Sin comillas y sin número de página. Exactamente. Y la última, la expresión latina el al se utiliza al momento de citar un documento con dos autores. ¿Eso es falso o es verdad? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Es de 3 en adelante. De 3. Y miren que la mayoría respondieron que era verdadero. Entonces, para que lo tengan allí presente. Y esa es la idea de estas actividades, porque a veces pensamos que tenemos claro todos los conceptos, pero al momento de aplicarlos o que nos realicen estas preguntas, nos confundimos. Entonces, para que lo tengan allí presente, solamente como una de ustedes ahorita mencionó, se utiliza esta expresión latina el al cuando se ponen o el documento tiene más de 3 autores. Aquí yo les pregunté por 2 autores. Si son 2 autores, pues tendrá allí el i separando o uniendo esos 2 apellidos de los 2 autores. Entonces, eso es falso. Entonces, esa línea de que ya iba a acabar el tiempo, no ponía uno nervioso. Hace un tiro. Y no le salía la musiquita. Bueno, si no le subieron ahí, pero también pone musiquita y la musiquita también la pone uno nervioso. Eso más Sí, sí, porque ya iba a acabar y eso no. Ay. ¿Cuáles fueron los cuentos? ¿Usted dijo quiénes? No, ¿cierto? Los primeros sí, les dije que les iba, aparecieron allí hasta con una insignia y todo. Miren. Le dije que hasta los primeros 10. Hasta los primeros 5 que dieron respuesta de manera correcta a 4 preguntas. Ya de allí para abajo, el número 6 dio respuesta correcta a 3. Entonces, son Lady. Yo el 7 y apenas me salieron las 2. Que dio respuesta correcta a todo. Daniel, Sari, Edward y Ana Milena Solís. No, profe. Yo pensé que eran los que respondieran antes de que agotara el tiempo. No, tiene que ser de la manera correcta, no antes de que se agote el tiempo. Tiene que ser de la manera correcta y justo en el tiempo. Entonces, allí ya está, son esos 5 que van a tener ahí la nota adicional. Por aquí les compartí el mismo artículo que está ahorita para que terminemos de aclarar todas las dudas respecto a las citas en normas APA, 7ª edición. Entonces, aquí en este punto, la primera pregunta que les voy a hacer, ¿esta cita está haciendo énfasis en qué? Los autores. En los autores. ¿Por qué?
Porque estaban fuera del paréntesis, profe, y el comienzo. Exactamente, porque están fuera del paréntesis y está Y en el único párrafo, ¿no? Realmente lo que tiene que ver es la posición de los apellidos. Solamente la posición del apellido de los autores. Aquí hay otra pregunta. Según las normas APA séptima edición, ¿está bien la cita de acuerdo a la regla del número de autores? No, profe, porque según la separación de las comas hay 4 autores. Ajá, entonces solo tendrían que poner ¿cuántos? Tendrían que Dos. poner el primero, Pérez Ah, no, pero no, mentira. Eso también, ahí creo que también los apellidos van en orden alfabético, ¿cierto? El orden alfabético es cuando yo tengo varios documentos. O sea, ¿Cómo así? varios artículos. Aquí solamente hay un documento porque mira que hay una fecha de publicación. Esta cita es una cita de varios autores. Hay 1, 2, 3, 4 autores que escribieron un documento que lo publicaron en el 2017. No, profe, ahí solo va el apellido del primer Ahí solamente, autor entonces y solamente ya iría después Pérez el al. y el et al. Listo, bueno. Esto está así de esta manera en este artículo, no porque esté mal, sino que está todavía con las normas APA sexta edición. Listo, aquí está, es en la sexta edición y no en la séptima. Entonces, en la sexta edición, la primera vez que yo incluía dentro de mi documento estos autores que escribieron este documento, debía hacerlo de manera completa, y ya la segunda vez lo cambiaba por el al. Pero en este caso, como son la séptima edición, ya lo que se hace es que solamente se pone el primero y el al. Bueno, les voy a hacer más preguntas para que sigamos aclarando esas dudas. Esta cita que está aquí es énfasis en qué. En el texto, profe. En el texto. ¿Por qué? Porque los apellidos y el año están en el paréntesis y están al final, profe. Y está, ajá, exactamente. Por aquí les voy a mostrar. Aquí estaría bien esta cita según las normas APA séptima edición. No, profe, sería el primer apellido y después et al. Ajá, porque hay 3 autores que se mencionan aquí. Lo otro, para que lo tengan siempre presente, es que miren que cuando se hace énfasis en el autor, siempre va a estar una palabra como esta acompañando a esos autores. Sea que se indique al inicio o como está aquí, al final de esa parte de los datos básicos del autor. Voy a por acá, vamos a hacerles otra pregunta. Aquí. Esta información que está aquí es una cita de varios autores o de varios documentos, en un paréntesis. ¿Quién me dice? De varios autores. De varios autores, profe. De varios autores porque tiene varias fechas. Pero entonces ahí no, está, pues no dice et al, ¿no? Y tiene una sola fecha. Tiene una sola fecha. Pero entonces, en ese caso, sí, es una cita de varios autores y una sola fecha de publicación. Ajá. Vamos a ver si de pronto encuentro una cita aquí en donde sea de varios documentos. Creo que no tiene aquí ninguno. Para explicarle a Diego lo que yo le mencionaba de esas citas en un mismo paréntesis, donde él indicaba que debían ir en orden alfabético. Bueno, aquí hay esta cita que está aquí, que está haciendo como tal énfasis en los autores, es una cita de varios autores o de varios documentos, o de las dos. Las dos cosas. Las dos. ¿Por qué las dos? Pues primero hay 2 fechas. ¿Y eso hace referencia a qué? A que aquí hay documentos. Profe, en la primera dice según Sandoval et al, o sea, allí hay varios autores. Varios autores. Ajá, sí. Y luego dice y Moreno y Calderón, o sea, del 2016. en el 2016.
Listo, entonces. O sea que hablaron de lo mismo en diferentes años. Exactamente. Sí. Eso mismo pasa cuando nosotros hacemos una cita paseada en donde incluimos muchos autores que han hablado de esa misma información o de esa temática en lo que incluimos pues allí en ese solo paréntesis. Creo que ya eso era todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si todavía tenga alguna duda respecto a las citas para aclararlo, porque la idea es que el día de hoy ya tengamos totalmente claro esto para que ya luego puedan hacer el taller. Igual el taller es un taller muy fácil y es muy corto, porque los otros dos trabajos que siguen a continuación de ese taller, de esas citas, requieren sí ya de mayor exigencia. Entonces, la idea es que si tiene alguien alguna duda, lo exprese para que la aclaremos y ya podamos seguir avanzando. Bueno, listo. Entonces, si no tienen ya dudas respecto a esto, vamos a terminar la clase. Les voy a informar que dentro de 8 días requiero que por favor ya tengan los grupos conformados. ¿Listo? La idea es que sean de 4 personas, entre 3 y 4 personas los grupos. Entonces, dentro de 8 días ya deben de saber cuál va a ser el grupo de trabajo, para que, pues por favor, creo que les voy a dejar un link y por medio del link van a incluir allí esos grupos de trabajo. Que también en Teams lo que voy a hacer es que los voy a dividir. A cada grupo le voy a asignar un canal. ¿Por qué? Porque la información y todo lo que necesiten preguntar de acuerdo a su proyecto y al otro trabajo que vamos a iniciar, que es con un artículo científico que lo van a analizar, y cada grupo va a tener un artículo diferente. Entonces, para hacer la comunicación más personal, a cada grupo le voy a crear un canal. Ya cuando tengan los grupos ahí armados y ya pueda crear los canales, yo les voy a mostrar por sí cómo aparecen esos canales, para que también tengan presentes que por allí vamos a entregar sus trabajos revisados, los trabajos que ustedes me entreguen a mí por grupos, se los voy a devolver por ese canal en unas carpetas específicas en donde todos los integrantes van a poder ver las correcciones de su grupo y las notas, pues, o la nota que sacaron de cada uno de los trabajos. ¿Listo? Para que lo tengan allí como presente y ya dentro de 8 días llenen el formulario de cómo van a conformar esos grupos. ¿Listo? No sé, Zulma, si me ibas a mencionar algo. Sí, profe, es que nosotros la mayoría hemos venido trabajando de 5. Así trabajamos con usted también en comunicación en lenguaje 2, para ver si de pronto hay posibilidad de que podamos trabajar los mismos 5 que veníamos trabajando desde los otros semestres. Bueno. Está bien, trabajen pues los 5, porque de pronto habrán otros estudiantes que quieran trabajar solos. Entonces, les autorizo que trabajen los 5, pero la exigencia va a ser mucho mayor, para que lo tengan allí presente, porque comunicación, o sea, no era nada exigente a lo que les voy a exigir ahorita. Entonces, un integrante más, el nivel tiene que ser más arriba y mucho más del semestre pasado, y hay un integrante más pues allí para los grupos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, allí envíe de nuevo el link de la asistencia para los que faltan por esa asistencia, ingresen allí. Y si no tienen dudas, preguntas, nos vemos ya dentro de 8 días. Andrés, dime. Buenas noches, profe. Hola, Andrés. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que pues, es mi primera clase y pues hasta el momento no sé si hayan dejado algún trabajo para entregar. No, todavía no, porque este semestre la clase de cada 8 días, entonces tenemos ahí como más tiempo para entregar los trabajos, y todavía no se han dejado como tal trabajos para entregarlos. Se han dejado investigaciones para desarrollarlas en la clase, pero no, aún no. Ya casi vamos a tener el primer trabajo, el primer taller. Bueno, listo, profe. Gracias. Bien.
Camilo, dime. Profe, pues era para preguntarle algo, pero pues si se puede ahorita. Cuando Cuando se desconecten todos. Sí, señora. Profe, qué pena, es que yo todavía no tengo grupo. No tienes grupo. Bueno, tú ya estás ahí en el grupo que ellos tienen de Creería que WhatsApp. no, profe. Ah, bueno, entonces, señorita Zulma, por favor, envías al chat. No, Muchas Luisa. gracias. Luisa es la que es administradora del grupo. Entonces, ¿qué? Es la otra vocera, profe. Bueno, sí. Entonces, Luisa, que es la administradora del grupo, que envíen por allí, por el chat, el link del grupo para que se puedan unir los que pues aún no se han unido. Y no sé, yo creo que de pronto aquí hay varios que no tienen grupo, entonces ahí tendrías la oportunidad de unirte pues a uno de esos grupos. ¿Listo? Allí ya Zulma envió el link para que vayan pues cuadrando y tienen como estos 8 días para que cuadren quiénes están solos y armen el grupo de trabajo. Listo, entonces